Puntualmente, recién lo charlábamos, en ese sector sí hubo uno o por ahí más de un reclamo, y tienen que ver puntualmente con eh, obturaciones que digamos que se producen en determinados puntos de la red, que se deben generalmente digamos, al mal uso, digamos, nosotros al no, digamos, usar el sistema de la forma óptima que corresponde, porque por ahí te doy un ejemplo, hay cosas sólidas que podríamos tirar justamente en otro sector de los residuos y por ahí no es más cómodo, a veces no, tirarlo a la cloaca. A eso me refiero para darte un ejemplo bien que ejemplifique el tema. Entonces, siempre cuando nosotros hacemos mal uso de las cosas, generalmente pensamos que le estamos tirando el problema a otros y no es tan así. Generalmente siempre el problema, generalmente no, siempre el problema se nos vuelve hacia nosotros, en este caso porque se obturan las cañerías, la primera señal que tenemos nosotros es que al estar obturada la cañería, se produce, no hay, digamos, no hay líquido circulante en determinado sector de la cañería, se produce, no hay oxígeno disuelto y eso produce gases, que es la primera señal que un vecino tiene, que sale por la ventilación de las cañerías, o a veces cuando los cierres hidráulicos de las casas no funcionan, puede aparecer en una pileta de patio o en un inodoro, y bueno, y tiene que ver generalmente con obturaciones. Entonces, ante esa señal nosotros revisamos la red, si es un problema de la red, solucionamos con nuestros equipos desobstructores y bueno, y se normaliza la situación y el sistema sigue funcionando. Pero por ahora tenemos, tenemos que acostumbrarnos también a que ya tenemos más de 10.000 conexiones, prácticamente más del 80% de la ciudad, del 85% de la ciudad con cloaca, que es una cifra muy interesante y muy buena, digamos, y trae los inconvenientes que se generan por el mal uso. Se solucionan, pero a veces no se detectan de manera tan pronta y cuando uno los detecta por ahí, la cuenca, digamos, o la zona que está perjudicando es mayor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero generalmente el primer síntoma, digamos, que sienten los vecinos es el olor. Eso quiere decir, o sí, está relacionado con una obturación. No, por supuesto que no tiene en este caso que ver con la época del año. Sí hay zonas y hay veces que nosotros trabajamos en este aspecto junto con la municipalidad, porque hay veces que tienen que ver con, digamos, con acciones que se hacen en lo que diríamos conexiones internas, donde nosotros tenemos, digamos, difícil acceso. Entonces trabajamos muy coordinadamente con la municipalidad y puede haber casos puntuales donde se detectan alguna acción ilegal, digamos, de arrojar ciertos elementos que no se pueden y que se detectan y nosotros vamos y actuamos. Pero en general, te digo, se producen en determinadas épocas del año. Lo que sí es bueno recalcar, y esto también lo charlábamos fuera de micrófono, que tiene que ver con esta causa, no tiene que ver con algún problema que puede estar sucediendo en la capacidad que tenga la red. Estoy hablando de obturaciones y eso produce problemas. Porque si estuviéramos hablando de algún otro tipo de inconvenientes, ahí sí ya tendríamos otro, digamos, en cuanto a la capacidad del sistema que no puede absorber todo el crecimiento de la ciudad, estaríamos hablando de otros inconvenientes como por ejemplo algún tipo de desborde que tenga que ver con la no capacidad de la cañería de la red de llevar todo el caudal. En ese caso, yo te comentaba que cuando se diseña una red, y en este caso cuando se diseñó la red de Marco Juárez, siempre se tiene en cuenta no solamente la población en ese momento de diseño, sino una población futura que se saca en base a estadísticas de crecimiento vegetativo de cualquier ciudad. Entonces, en este caso, Marco Juárez, donde está diseñada la red, tiene un crecimiento, por más que veamos algunos emprendimientos en torre, un crecimiento normal, digamos, de lo que puede llegar a tener una ciudad de este tipo de características. Entonces, toda la infraestructura básica, ya sea colectores principales o colectores máximos, que son los que recolectan las aguas de los domicilios, que son de gran sección, eso ya están calculados para esta población futura. También lo mismo con el caño mayor que llega a la planta de cloacas, que es un caño de 700 milímetros de diámetro. Vos imagínate que nosotros en este momento tenemos 6 lagunas que ya están en la capacidad de su funcionamiento límite, que están calculadas para aproximadamente 30.000 habitantes, que coincide con el número que más o menos tenemos en la ciudad.
Y está previsto otro, digamos, bloque de 6 lagunas más para otra población similar. Por lo tanto, el caño que llega a la planta de cloacas es como que está capacitado para eso. No es tan así en los, llamémosle, por ejemplo, para un ejemplo, todo lo que son los loteos que se dan en los sectores que circundan la ciudad, como por ejemplo todo lo que puede ser el barrio El Panal Nuevo, llamémosle así, digamos, de la calle Posta Espinillo hasta la Circunvalación. Todo ese nuevo, digamos, urbanización sí fue proyectado con otro proyecto distinto, separado al original, y que tiene sus secciones determinadas para ese sector. O sea que la red de cloacas actual, vigente, que ya tiene ¿cuántos años en Marco Juárez? Más de 20 años. Más de 20 años en Marco Juárez, está preparada y apta para todas las torres que estamos viendo se están construyendo en la zona céntrica de la ciudad. Sí, porque tampoco, primero que no están, la cañería funciona por cuenca, ¿no es cierto? No están todas las torres en una sola cuenca, llamémosla así, o en un solo sector, sino que están diseminadas, digamos, a lo largo de distintas cuencas de la ciudad. Y tampoco no, vamos a decir que hubo una explosión, sino que, digamos, es un crecimiento normal de determinadas características, en este caso en torres, donde el sistema lo tiene previsto ese crecimiento.